Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Aleluya. Dios es bueno, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este magnífico tiempo. Espíritu Santo de Dios, te bendigo. Aleluya. Te exalto. Padre de la gloria, a través de tu Hijo Jesucristo, dirigido por tu Santo Espíritu, hoy bendecimos tu palabra. Hoy, Padre de la gloria, te pedimos que seas tú como siempre, tomando el control, dirigiéndonos, guiándonos. Declaramos que esta es una reunión del Espíritu Santo. Declaramos que este tiempo es un tiempo de la reunión de los hijos, de los santos, de los redimidos, donde el Espíritu de Dios se mueve con poder en medio de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Papito Dios, porque hoy declaramos en el nombre de Jesús que aprendemos a entrar en el mover de tu Espíritu. Aprendemos a entrar en el mover del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Bien. Hoy tenemos vamos a seguir con nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que repasemos porque yo incluso aún no sé qué es lo que voy a predicar el próximo domingo. Y así he venido en este tiempo donde el Señor colocó en mi corazón que enseñáramos y predicáramos acerca del Espíritu Santo. Pero cuando yo veo el orden en que Él nos lleva, yo digo, gloria a Dios, porque vemos que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. En la primera parte estuvimos hablando acerca de que el Espíritu es una persona, amén, que Él es una persona y que su función primaria es la comunión, llevarnos a la comunión con Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, no vamos a poder tener una comunión con Dios. Así que Él es la persona que nos dirige a tener comunión con Dios. En la segunda oportunidad que nos reunimos estuvimos viendo de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo yo, como creyente, como hijo de Dios, puedo estar saturado del Espíritu. Y dijimos que ser lleno del Espíritu es estar bajo el control del Espíritu de Dios. Amén. Entonces la llenura del Espíritu Santo es muy importante. Luego dijimos que cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces estoy capacitado para saber oír la voz de Dios. ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Sí. Y entendimos también en ese momento cómo nos habla Dios. A veces creemos que Dios nos habla de una sola manera, pero Él nos habla de diferentes maneras. Y vimos que ¿por qué quiero aclarar esto? Porque quizás alguien que me esté escuchando en la internet dirá, pero Dios no nos habla sino por su palabra. Bueno, esa es una de las mejores y de las formas más comunes en que Dios nos habla. Pero también tenemos otra manera muy común, que es el testigo interior, la voz interior. El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu y Él nos va a ayudar a escuchar, a saber, a entender y a comprender ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Aló? Amén. Luego entramos y vimos que después de estar llenos, después de saber oír la voz de Dios, empezamos a mirar cómo fluye los dones del Espíritu Santo. Amén. Y estuvimos viendo hace 8 días, nos tomamos el tiempo para mirar cada uno de los dones, cómo funciona, qué es, definirlos y poder entender el mover de los dones espirituales. Pero hoy vamos a entrar a una enseñanza de poder entender cuál es el ambiente en el que se mueve el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy muchas personas no entienden el ambiente
ni mucho menos comprenden el mover del Espíritu Santo, y por eso esta generación está perdiendo el mover del Espíritu. Y nosotros necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo y necesitamos fluir en ese mover. Crear el ambiente, no solamente crear el ambiente, sino también movernos, saber cómo se mueve el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que hoy hayan excesos no quiere decir de que porque hayan excesos, entonces no existe ese mover. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Aló? Y el mover del Espíritu Santo se va a desarrollar en un ambiente de orden. Pero quiero aclararle algo: todo extremo es vicioso. Cuando usted niega el mover del Espíritu Santo porque quizás hay desorden en otras partes y no se mueve como debería hacerlo, y usted dice y se cierra al mover del Espíritu, usted está apagando al Espíritu. Pero también necesitamos entender cómo se mueve para no irnos a extremos viciosos donde hay desorden, porque donde hay desorden no está Dios. ¿Aló? Entonces vamos a entender eso, vamos a tener equilibrio el día de hoy. Entonces, si usted quiere colocarle un título a esta enseñanza, yo le sugeriría: entendiendo el ambiente y el mover del Espíritu Santo. Amén. Entendiendo el ambiente y el mover del Espíritu Santo. Oh precioso Dios, yo te pido, Señor, que me ayudes en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y a manera de introducción, quiero decirle que uno de los grandes problemas que hoy tiene la iglesia es que no entendemos el ambiente. El ambiente propicio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio nuestro. Otra dificultad es que no entendemos el mover, y al no entenderlo pensamos que se trata de actos que no son propios del Espíritu Santo, y esto lo apaga. El propósito entonces de esta enseñanza es que podamos entender el ambiente y el mover del Espíritu Santo, y de esta forma poder experimentar el mundo sobrenatural. ¿Sabe? Nosotros debemos entender el mundo sobrenatural. Ahora que estábamos orando con los diáconos, preparando el ambiente, orábamos y declarábamos en el nombre de Jesús que somos hombres y mujeres, que el ambiente sobrenatural, es decir, que lo sobrenatural no es desconocido para nosotros. Que lo sobrenatural es lo normal, como dice la Biblia, para nosotros. ¿Aló? No podemos seguir viviendo en esas iglesias, en un ambiente donde no se siente el mover del Espíritu, donde el Espíritu Santo no está en control, donde coartamos, donde estamos enmarcados en una estructura que no dejamos que el Espíritu Santo tenga libertad. Necesitamos entender el mover del Espíritu, necesitamos crear el ambiente del Espíritu y permitir que Él haga como Él quiera. Amén. Él haga lo que Él quiera, como Él quiera. Porque eso es lo que a nosotros verdaderamente nos va a bendecir. Así que hoy vamos a descubrir en 4 puntos cuál es el ambiente y cuál es el mover del Espíritu Santo. Empecemos por allí, por el ambiente. El ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta es aquel donde en primer lugar se predica o enseña la palabra de Dios. Amén. Yo dije que el ambiente donde el Espíritu Santo se mueve, en primer lugar, es en un ambiente donde la palabra de Dios se predica o se enseña. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios precede las señales. Amén. Precede el mover del Espíritu. La palabra de Dios es expuesta, es magnificada, es enseñada, y luego el Espíritu Santo de Dios va a confirmar esa palabra con señales y prodigios que la siguen. Amén. Así que necesitamos, usted y yo, necesitamos vigilar que donde nosotros estemos, ese ambiente sea un ambiente donde la palabra de Dios se enseña y se predica. Amén. Amén. ¿Aló? Así que cuando nos reunimos con
como iglesia no venimos a contar chistes, no venimos a contar historias, no venimos a hacer un club social, venimos a predicar o a enseñar la palabra de Dios, porque en ese ambiente es donde se mueve el Espíritu de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Y vamos a darle sustento bíblico a esto. Amén. Miremos lo que dice Marcos capítulo 16. El Señor me ayuda hoy. Aleluya. Aleluya. Marcos capítulo 16. Verso 17. Ahora, este texto es muy conocido por nosotros. Vamos un poquito rápido porque vamos a tener mucha palabra hoy. Vamos a ir a muchos versos en la Biblia. Así que usted va a hacer la Biblia más rápida de Mosquera en esta mañana. Marcos capítulo 16, verso 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beba cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos ¿y qué? Sanarán. Ahora, normalmente llegamos a ese punto y paramos. Pero sigamos leyendo, porque la Biblia es completa. Amén. Y no podemos sacar una cosa de otra. Y dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, note lo que dice el verso 20. Ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron. ¿En dónde? En todas partes. Y luego mire el efecto de la predicación. Dice: ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué cosa? La palabra. ¿Con qué la confirmaba? Con las señales que la acompañan, que la siguen. Así que cuando usted quiere crear un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios se mueva y confirme y haga demostraciones, usted tiene que predicar la palabra de Dios. Amén. Ahora, necesitamos interrogarnos. Estas señales de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, de imponer las manos sobre los enfermos y sanar, de protección sobre nuestras vidas, ¿nos están siguiendo? Reflexione sobre eso en su vida. ¿Lo están siguiendo a usted? ¿Usted pone las manos y ve que los enfermos sanan? ¿Usted reprende a espíritus inmundos y ellos salen fuera? Porque si no es así, usted tiene un problema. Y el problema es que usted tiene que revisar lo que está hablando, lo que está predicando, lo que está enseñando. ¿Aló? Amén. Porque estas señales siguen es la palabra de Dios. Confirman la palabra de Dios. ¿Aló? Amén. Miremos otro ejemplo más. Mateo capítulo 28. Y si usted es un poquito perspicaz, digámoslo de esa manera, usted va a ver que el verso anterior que leímos y este verso hacen parte de lo mismo, de la gran comisión. De una manera lo cuenta Marcos, pero miremoslo de la manera en que lo cuenta Mateo. Mateo capítulo 28, en el verso 19, a partir del 16 dice la gran comisión. Y si usted se fijó en Marcos capítulo 16, a partir también del 16 dice la gran comisión. Ahora, leamos por favor el verso 19. ¿Estamos ahí? Amén. Verso 19. Voy a leer desde el 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y hacer qué? Discípulos. ¿A cuántos? A todas las naciones. ¿Y qué debemos hacer? Bautizándolos en el nombre del Señor. Y note esto. Y enseñándoles. ¿Aló? Amén. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, note que el énfasis de Marcos era predicar. Si usted lo leyó bien, dice allí: ir y predicar a todas las naciones. Pero aquí el énfasis de Mateo es enseñar. Marcos nos dice: y el Señor estaba con ellos y confirmaba lo que ellos hablaban a través de señales y prodigios. Pero Mateo dice aquí: enseñen, disipulen. Y cuando ustedes enseñen y disipulen, el Señor va a estar con ustedes. Y cuando Dios está en medio de nosotros, cuando el Señor
estar. Amén. ¿Aló? Porque estamos enseñando y estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, miremos cómo lo hacía nuestro Señor Jesucristo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se ve también esto, que Él lo primero que hacía, no era echar fuera demonios, lo primero que Él hacía era enseñar y predicar la palabra. Y luego sí, de que enseñaba y predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, ¿aló? Suplía las necesidades. Y note lo que dice en Mateo capítulo 4, a partir del verso 23. Mateo capítulo 4. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando, primera cosa, ¿en dónde? En las sinagogas de ellos. ¿Pero qué más hacía? Predicando el evangelio del reino. Y note, y sanando. Ahora, mire la progresión que hay allí. Primero Él predicaba, luego enseñaba, y luego si de predicar o enseñar, entonces venían las señales. ¿Aló? Amén. Y Él sanaba, ¿a cuántos? A todos. Y eso es importante que lo entendamos. Porque Dios no quiere sanar a Ketty Rodríguez y dejar a María del Mar Rodríguez. Oiga, tienen el mismo apellido, ¿no? A María del Mar Rodríguez también con alguna enfermedad. Él ama tanto a Ketty como ama tanto a María. Amén. Y a cada uno de nosotros. Amén. Indistintamente de las fallas que tengamos. Amén. Amén. Aleluya. Porque a Dios no lo coge por sorpresa nuestro pecado, ¿sabía usted? A Dios no lo coge por sorpresa nuestro pecado. Y Él nos ama. Eternamente nos ama. Aleluya. Y mire el capítulo 9. Estamos en una sección hoy de enseñanza. Así que vamos a tener mucha palabra. Capítulo 9, ahí mismo en Mateo. Yo les canto cuando vamos a otro libro. Cuando yo le diga 9, es ahí mismo en ese libro. Capítulo 9, verso 35. ¿Estamos ahí? Ahora, mire la misma progresión aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, ¿y qué más? Y predicando el evangelio del reino. Ahora, no sé si estoy bien, pero me acabo de dar cuenta de algo. No, estamos bien. Primero Él enseñaba y luego predicaba. Amén. Y luego, ¿qué hacía? Sanaba. ¿Sanaba cuántas? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que el ambiente propicio para que el Espíritu Santo se mueva, es un ambiente donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. La predicación y la enseñanza preceden las señales. Amén. Escuche esto, porque ese es el principio de este punto. La predicación y la enseñanza anteceden, ¿qué cosa? Los milagros, las señales, los prodigios. Porque Jesús confirma la palabra que se ha expuesto con ese tipo de cosas. ¿Aló? Así que la palabra de Dios es preeminente, es fundamental en un tiempo, en un ambiente donde queremos que el Espíritu de Dios se mueva. Si no hay palabra, no hay mover. Si no hay palabra, no hay ambiente. ¿Me hago entender? Amén. Y eso es importante. La palabra de Dios es muy importante. Tan importante es que Él dice en el Salmo 138: yo he engrandecido sobre todas cosas mi nombre, pero sobre todas las cosas mi palabra. La palabra de Dios es fundamental. Y ese es el ambiente donde se mueve el Espíritu de Dios, donde se predica o se enseña la palabra. Segundo, un ambiente donde se mueve el Espíritu Santo de Dios es donde el Espíritu Santo de Dios está guiando, está dirigiendo. Segunda cosa, un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve es aquel donde Él está en control. Porque si Él va a guiar o va a dirigir algo, Él tiene que estar en control.
si queremos ver el mover de Dios, necesitamos someternos al Espíritu Santo. Necesitamos someternos a Él. Ahora, miren lo que dice la palabra. Vamos por favor a Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, en el verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Dice allí la palabra, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Ahora, noten lo que dice. Él os guiará. Él. Y ahí ese artículo es un, no es un artículo, es un pronombre personal. Porque está tildado, está hablando de una persona. Dice, Él, ¿qué hará? Los guiará. ¿A qué? A toda la verdad. A toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesucristo. Jesucristo. Pero Él es el Espíritu de la verdad. La palabra en primera de Juan dice que el Espíritu es la verdad. Porque el Señor y el Espíritu son uno. Amén. Aleluya. Y esto no me lo vaya a malinterpretar. No quiere decir de que son una persona, no. Son uno en cuanto a naturaleza, en cuanto a sustancia. Amén, amén. Son Dios. Hacen parte de la deidad. Amén. Amén. Así que, ¿cuál es el ambiente donde el Espíritu Santo se mueve? Es un ambiente donde Él está en control, donde Él está guiando. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y nota lo que dice a partir del verso 16. Desde el 14. Leamos desde el 14. Dice, todos. ¿Cuántos? Todos. Dice, todos. ¿Cuántos? Todos. Los que son ¿qué? Son guiados por el ¿Guiados Espíritu por de quién? Por el Espíritu Por el de Espíritu Dios. de Dios. Son hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos aprender a ser dominados por el Espíritu. Y ya lo vimos. Esto fue una de las cosas que nos enseñó el Señor a través de esta serie que estamos viendo, cómo ser llenos del Espíritu. Y cuando decimos que somos llenos del Espíritu es porque estamos diciendo que estamos controlados, dominados por el Espíritu Santo. Que sabemos entender el fluir de su mover, de su presencia. Comprendemos qué es lo que Él quiere que Él haga y cómo quiere que lo hagamos. ¿Aló? Amén. Y si usted no ha entrado en ese nivel, usted debería empezar a orar y a decirle, Señor, me someto a ti. Lléname con tu Espíritu. Lea la palabra. Sea agradecido. ¿Sabe que una de las maneras en que nosotros somos dominados por el Espíritu, llenos del Espíritu, es tener siempre una actitud de agradecimiento? Amén. Una actitud de Amén. agradecimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, así que el ambiente en aquel donde se mueve el Espíritu Santo es aquel donde Él está dominando, donde Él está guiando. Y podemos enfocar y desarrollar el plan específico de Dios que tiene para ese momento, para ese tiempo. ¿Sabe que Dios es un Dios de propósitos? Amén. Y Dios con cada reunión como iglesia tiene un propósito. Él tiene un propósito con cada reunión. Nuestro trabajo es someternos a Él y decirle, Señor, cumple el propósito que tú tienes para con esta reunión. Amén. Y por eso oramos en este lugar. Y sabe que hay diferentes maneras en que nos reunimos. Por ejemplo, generalmente el Señor nos ha dirigido de esa forma, que los jueves, cuando nos reunimos aquí, sea una sección o una reunión de enseñanza, donde aprendemos de la palabra, donde vamos verso por verso, capítulo por capítulo de un libro. Estamos leyendo Mateo. Estamos estudiando Mateo y vamos ya por el capítulo 17 y hemos ido capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, verso tras verso, amén, aprendiendo, aleluya. Así que hay diferentes formas en que nos reunimos. Hay otras maneras, otras iglesias, por ejemplo, en la iglesia en Fontibón, a mi pastor lo dirigió que la reunión en los miércoles fuera de oración. ¿Aló? Y ellos oran allí, ellos alaban, adoran, pero luego empiezan a orar. Y esa es su reunión. Pero ellos son dirigidos de una manera, Dios nos dirige de otra. ¿Aló? Entonces hay reuniones de oración
oración de adoración. ¿Sabe que hay momentos donde Dios quiere que solo vengamos a estos lugares para adorarlo? Amén. Pero necesitamos conocer, comprender cuál es el propósito de Dios con esa reunión. Y para poder entenderlo, necesitamos estar dominados por el Espíritu. Siendo guiados por el Espíritu. El problema de muchos es que quieren meter todo, hacer un sancocho en cada reunión. ¿Aló? Quieren hacer un sancocho de cada reunión. Oración, adoración, enseñanza, predicación y bueno, no sé qué más. Y el Señor trata de bendecir en la medida de lo que le permiten a Él. No porque Él no pueda, sino que usted y yo a veces se lo impedimos. Porque no conocemos el propósito que Él tiene. Y cuando no conocemos el propósito que Él tiene, entonces Él nos dice, bueno, hazlo tú. Tenemos que decirle, Señor, hazlo tú a través de nosotros. Amén. Está primero el uno que el dos. Amén. El primero es. Gloria a Dios. Entonces, primera cosa que hemos visto, donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Segunda cosa, donde el Espíritu Santo de Dios está guiando, está en control y conocemos el propósito para el cual nos hemos reunido. ¿Aló? Amén. Ahora, cuando tenemos esto, cuando creamos este ambiente, cuando se está predicando la palabra y Él está en control, entonces hay un mover. Y necesitamos entender el mover. Y el mover del Espíritu Santo de Dios se puede manifestar. Escuchen la palabra que estoy utilizando. Se puede manifestar. Hay manifestaciones. ¿Amén? Y hay manifestaciones espirituales y hay manifestaciones físicas. Manifestaciones espirituales y manifestaciones físicas. Ahora quiero que entendamos eso. ¿Aló? Amén. Amén. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5. Ahora, mientras usted se va ubicando, yo quiero definirle qué es la palabra demostración. Porque estamos diciendo que donde creamos un ambiente, 1 Corintios capítulo 2, ya les digo los versos. Vayan ubicándose allí. Escuche lo que significa la palabra demostración, porque estamos diciendo que donde hay un ambiente del Espíritu Santo, entonces allí hay demostraciones. Y hay demostraciones espirituales y hay demostraciones físicas. La palabra demostración significa exhibición, donde podemos experimentar su mover a favor de los creyentes. Así que cuando creamos el ambiente propicio para que el Espíritu Santo tenga el control, allí entonces está la manifestación. Y es una exhibición de poder, es una exhibición de majestad para el beneficio de todos los que están allí. 1 Corintios capítulo 2, leamos los versos 1 al 5. Ahora sí estamos todos ahí. Amén. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración. ¿Demostración de quién? Del Espíritu. Y demostración de poder. Pero note que ahí intrínsecamente, implícitamente, estamos viendo el mismo orden que vimos anteriormente. Él dice, cuando fui a vosotros a contar chistes y a contar historias, no. Él dijo, cuando fui a vosotros para exponer la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios, no fui con palabras persuasivas, no fui con un léxico muy elevado, no intenté demostrar ante ustedes lo mucho que sé o lo poco que sé. Yo lo que me propuse en medio de ustedes fue hablarles de Jesús y de este crucificado. Amén. Y cuando yo lo hice, entonces la demostración del poder de Dios estuvo en medio de ustedes. Y ustedes fueron bendecidos, ustedes son testigos. ¿De qué
que el Dios Todopoderoso respaldó lo que yo les prediqué. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Gloria al Padre. ¿Aló? Amén. Miremos otro texto, primera carta a los tesalonicenses. Y el mismo Pablo está hablando las mismas cosas, pero ya en esta oportunidad a un grupo distinto. Primero se lo dijo a los corintios, ahora se lo dice a los de Tesalónica. Capítulo 1, versos 4 al 5. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente de ese verso? ¿No? ¿Sí la tienen o no? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 y 5. Léalo fuerte, mi hermano, por favor. Hermanos amados, por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y note ahí mismo el orden. El primero habla de que Él expuso la palabra, pero esa palabra fue confirmada con demostraciones de poder y de la actividad del Espíritu Santo. Ahora, dije yo que en un ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder y con señales, hay manifestaciones espirituales, hay demostraciones espirituales, pero también hay demostraciones físicas. ¿Cuáles son esas demostraciones espirituales? Donde en un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, es un ambiente donde los dones espirituales están en función. Donde los dones espirituales, yo dije que en un ambiente donde está el Espíritu de Dios, es un ambiente donde hay demostraciones. Y esas demostraciones son espirituales o físicas. Y las espirituales es donde los dones del Espíritu están en operación, están en función. Y vimos los dones espirituales hace 8 días. Vaya, por favor, repasémoslo por si usted no vino. No lo voy a repasar porque eso nos tomó casi 2 horas el domingo pasado. Pero sí los vamos a mirar. Mira lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 12 a partir del verso 7. 1 Corintios capítulo 12 verso 7 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación de ¿quién? Del Espíritu para provecho. Para el provecho. Y dijimos hace 8 días que en mi versión dice para el bien de todos. Ahora miremos cada uno de los dones. Dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a cuántos? A cada uno en particular como Él quiere. Y dijimos que todos y cada uno de nosotros tenemos 1, 2 o más de estos dones. Y definimos y fuimos definiendo uno por uno qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de conocimiento, cómo fluye, cómo lo podemos ver en la Biblia. Y lo que estoy diciendo hoy es que en un ambiente donde el Espíritu de Dios está, es un ambiente donde los dones espirituales fluyen. Amén. Amén. ¿Aló? Pero hay también demostraciones físicas. Y aquí me quiero tomar un poquito de tiempo para explicar esas demostraciones físicas y mirar en la palabra de Dios que eso está en la palabra de Dios. Y que, como decía yo al inicio, el hecho de que hoy hayan personas que lo hacen con desorden, lugares donde hay excesos, no quiere decir eso, que entonces ese mover no existe o no sea de la palabra de Dios. Y necesitamos comprender esto y entenderlo para estar centrados. ¿Aló? Amén. Para estar centrados. No podemos apagar el Espíritu. No podemos permitir que esta nueva generación que está aquí arriba, que son tus hijos y nuestros hijos, se pierdan el mover del Espíritu, porque nosotros no
imponer manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Yo anhelo ver a esos niños hablando en nuevas lenguas. Yo anhelo ver a esos niños que podamos un día decir: ¿qué pasa que no bajan nuestros niños? Y subamos allí y los veamos postrados, adorando, glorificando el nombre de Jesús, porque hay una manifestación real en ellos. ¿Sabe? No podemos permitir que esta generación que está allí se pierda. Y por eso nosotros, lo que le digo yo, lo que le he dicho aquí, nosotros aquí no cuidamos niños. No. Nosotros no cuidamos niños, nosotros ministramos el corazón de los niños. Nosotros enseñamos a los niños a entrar en el mundo espiritual. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo. ¿Sabe que Dios está restaurando, reestructurando nuestra escuela infantil, nuestra iglesia infantil? Necesitamos dejar ya de seguir contando las mismas historias. La historia de David, la historia de Goliat. Ellos se la saben de memoria. Lo que ahora necesitamos enseñarles es cómo oír la voz de Dios. Necesitamos a nuestros niños enseñarles cómo entrar en lo sobrenatural. Que para ellos el mundo sobrenatural sea lo normal. Y que no esperan, cuando vienen a la iglesia, no esperan nada menor, sino lo sobrenatural. Y con esa expectativa es que usted también debería venir a este lugar. De experimentar lo sobrenatural. Aló. Miremos entonces esto de lo que estoy hablando. Aleluya. Mire que cuando hay un ambiente en lo espiritual, es un ambiente donde podemos adorar en el Espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana: vendrán tiempos donde tú no adorarás ni en este monte, hablando del Gerizim, ni en aquel monte, hablando del monte de Sión en Jerusalén. Dice: vendrán tiempos donde adoraremos en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo de adorar en el Espíritu. Y cuando hay un ambiente donde se predica la palabra, donde el Espíritu Santo está en control, donde hay demostraciones, algunas de esas demostraciones son el adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. En el Antiguo Testamento se adoraba en las fuerzas humanas. David danzaba, y dice la palabra que él danzaba con todas sus fuerzas. Él estaba adorando en sus fuerzas, pero en este tiempo no adoramos en nuestras fuerzas, adoramos siendo controlados, dominados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Y necesitamos entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, muchas veces, el Espíritu Santo cae sobre alguien y ese alguien empieza a brincar, a saltar, a correr, a danzar, y nosotros decimos: ¡qué desorden! Y cuando decimos eso, el Espíritu de Dios se apaga. Y estamos perdiendo el mover del Espíritu de Dios. Estamos perdiendo el mover del Espíritu de Dios. Miremos lo que dice en el Salmo 149. Hablando de que en ese tiempo ellos adoraban con todas sus fuerzas. Salmo 149. Oh, glorioso eres tú, Espíritu de Dios. Santo, santo. Te adoramos, Rey. Salmo 149. Mira lo que dice en el verso 3. Alaben su nombre. ¿Con qué? Alaben su nombre. ¿Con qué? Con danza. ¿Con qué más? Dice allí: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Aleluya. Ellos adoraban. ¿Sabe que ellos no, aunque lo hacen? Miren el contraste tan tremendo que hay. Mire, escúcheme por favor. Mire el contraste tan tremendo que hay. Ellos lo hacían en sus fuerzas. Y ellos adoraban, saltaban, cantaban, se regocijaban delante de Dios. Hoy no deberíamos esperar algo menor, sino algo superior. Pero ¿qué es lo que pasa en medio de las iglesias? Cuando se está cantando y adorando al Señor, unos están limpiándose las uñas,
el otro parece un león. ¡Ah! ¿Aló? Y no estamos entendiendo el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque en este tiempo vamos a adorar en el Espíritu. Y eso no lo dije yo, lo dijo el Señor. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Mira lo que dice el Señor, se lo dijo a la samaritana, yo lo parafraseé ahora, pero leámoslo de manera textual, porque para eso tenemos la Biblia. Aleluya. Capítulo 4. Nota lo que dice en los versos 23 al 24. Capítulo 4. La hora viene. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás ahí? Amén. Dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahora, necesitamos poner esto también en orden. Nosotros hoy podemos adorar en espíritu porque tenemos morando dentro de nosotros el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. ¿Aló? En verdad, porque tenemos a Cristo que es la verdad, tenemos al Espíritu que es la verdad y tenemos la palabra de Dios que es la verdad. Así que adorar en el Espíritu es adorar dirigido por el Espíritu Santo, basado, fundamentado, dirigido por la palabra de Dios. Pero en ese mover, en ese ambiente, el Espíritu Santo puede caer sobre alguien y ese alguien puede empezar a danzar, puede empezar a saltar, puede empezar a levantar sus manos, puede levantar su voz. ¡Aló! Y eso lo tenemos que entender, porque yo estoy convencido que lo veremos en este lugar. Lo veremos en este lugar. ¿Y sabe por qué a veces no lo percibimos o no es lo normal? Esto debería ser lo normal, pero a veces las iglesias parecemos anormales porque no permitimos el mover del Espíritu, porque no lo entendemos y entonces decimos, no, qué desorden en esa iglesia. Terrible, qué gritería. Aló. Y a veces no lo entendemos. Pero todo tiene que hacerse en orden. Mira, ¿sabes? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien y ese alguien empieza a adorar y empieza a danzar no es algo de la carne, sino algo del Espíritu, eso te va a contagiar a ti. Si tú conoces el mover, eso te va a contagiar a ti. Y luego el Espíritu Santo va a pasar a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y todos juntos vamos a adorar al Rey de Reyes en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Pero entendamos el mover de Él. Manifestación del Aleluya. Espíritu Santo. Amén. Ahora, otra de las manifestaciones o demostraciones físicas es el gozo del Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu de Dios no es aburrido? Amén. Y muchas veces ese gozo se manifiesta con risa. Yo no sé si usted ha visto a alguien que venga sobre él el Espíritu Santo y empiece a reírse. ¿Usted ha visto a alguien así? Eso es maravilloso. Y yo quisiera que usted me viera a mí. En una oportunidad estaba yo en mi casa con mi esposa, comentándole algo que me sucedió aquí solo. Estaba en medio de una dificultad grande. Eso fue hace como unos 2 años. Estaba en medio de una dificultad grande en mi vida. Y el Espíritu Santo vino sobre mí a través de una palabra. Y yo empecé a reírme a carcajadas. Yo no sé si la hermana Waldina allá arriba me escucharía y diría, ¿se enloqueció el pastor? ¿Qué le pasó? Pero yo empecé a reírme en este lugar. Estaba solo, pero yo empecé a reírme, a gozarme. Así que en la noche fui a mi casa y quería compartir eso con mi esposa. Y yo le dije, amor, mira lo que me pasó esta tarde. Y yo abrí la palabra allí donde el Señor me dio. Fue en el Salmo 91 donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará. El lazo del cazador. Y él dice allí, Él me librará del lazo del cazador. Y cuando eso llegó a mi vida, yo empecé, gloria a Dios. Y cuando yo llegué a casa y le hice lo mismo, leí lo mismo y llegué al mismo punto, volvió el Espíritu sobre mí y yo empecé a reír y mis hijos bajaron a decir, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Mi papá se enloqueció y yo reía ahí en ese comedor. ¡Aleluya! Pero necesitamos entender el mover del Espíritu. Mucha gente
dice, eso es desorden. Y están apagando el Espíritu de Dios. Y se están perdiendo el mover del Espíritu de Dios. Aleluya. Así que hay demostraciones físicas. Y el gozo es una de las demostraciones. Y el gozo se manifiesta a través de alegría, a través de risa. ¿Sabes que tú puedes reír en medio de la dificultad? Yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Tú puedes reír, gozarte, disfrutar en la presencia de tu buen Dios en medio de la dificultad. Porque Él te guarda del susurro dañino del enemigo. Él te guarda del lazo del cazador. ¿Sabes qué es lo que significa eso del lazo del cazador? Una trampa. Donde tú vas allí y vas a caer en esa trampa, y esa trampa te va a aprisionar, te va a atender, pero el Señor va delante de nosotros limpiando toda trampa del Señor, y Él dice, ven por este lado, yo te llevo, yo te guío. Tú te puedes gozar en medio del valle, tú te puedes gozar en medio de la dificultad, porque yo estoy contigo. Y tú te puedes reír y tú te puedes gozar en medio de las pruebas y de las dificultades. Otra de las maneras en que Dios puede manifestarse es a través de manifestaciones físicas, como correr. ¿Han visto ustedes a alguien correr en medio de la iglesia? Y ustedes dirán, ¿correr en la iglesia? ¿Cómo es posible, pastor? ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo toma a alguien en medio de una congregación, esa persona puede salir corriendo? Aleluya. Yo lo he visto, hermanos. Yo he visto personas salir de su asiento y empezar a correr. Y empezar a correr por en medio de todos. Y los otros no se asustan ni dicen, ¿qué es esto? Los otros se gozan. Porque entienden el mover del Espíritu. Ahora permítame mostrarle que esto es algo sobrenatural. Miremos una historia en Primer Libro de Reyes. Vaya allí. Una historia del profeta Elías. Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer los versos 45 en adelante. ¿Estamos ahí? Ahora, yo no sé si usted se acuerda cuando el profeta estaba en el Monte Carmelo y él estaba divisando hacia el mar Mediterráneo. Había pasado 3 años de completa sequía y él estaba orando al Señor y pidiéndole que viniera la lluvia. Él estaba diciendo, Señor, envía tu lluvia, envía tu lluvia. Y él enviaba a su discípulo, a su ayudante, a que subiera al monte y divisaras al mar, y bajaba y le decía, no pasa nada. Y él dice, vamos a seguir orando. El Señor responde nuestras oraciones. Ve y sube y mira nuevamente. Y así pasó durante 7 veces. A la 7ª vez el hombre baja y le dice, hay como un remolino que sube del mar. Y él le dice, vamos. Ha sido contestada nuestra oración. Y entonces va él y busca al rey Acab y le dice, unge tu carro, Acab, y va y vete para Jerusalén, porque el tiempo de sequía ha terminado. Y el rey Acab unció su carruaje, cogió su caballo y empezó a cabalgar hacia Jerusalén. Pero nota lo que dice a partir del verso 44. A la 7ª vez el criado dijo, ve una pequeña nube como palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él les dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto, aconteció que los cielos se oscurecieron como nubes y vientos, y hubo un gran ¿qué? Una gran lluvia. Un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Verso 46. Dice, pero la mano, ¿quién? De Jehová. La mano de Jehová Sobre Elías. estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura. ¿Saben que en ese tiempo ellos utilizaban como unos mantos? ¿Y cuántos saben que en falda como que no es muy bueno correr? Entonces dice ahí, cuando dice que se unció, fue que él se amarró ese manto. ¿Aló? El manto le quedó como una pantaloneta. No me hubiera gustado ver a Elías así. ¿Aló?
se hubiera visto muy feo. Él se lo unció. Y mira lo que dice allí. Estaba sobre él, que se ciñó la cintura y corrió. ¿Quién? Delante de acá. Hasta llegar a dónde. ¿Entiende? ¿Entiende lo que sucedió allí? ¿Quién? ¿Dónde? ¿En qué iba acá? Carruaje. En un carruaje, tirado por un caballo. Y lo que dice la escritura es que la mano de Dios, y cuando en el antiguo pacto se habla de la mano de Dios, está hablando del Espíritu de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús: yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Jehová, por el dedo de Dios. Y más adelante dice que es el Espíritu Santo de Dios el que echa el demonio. Así que el Espíritu de Dios vino sobre Elías, y Elías empezó a correr, pero empezó a correr de una manera sobrenatural que ni siquiera el caballo del carruaje de acá lo podía alcanzar. ¿Le parece eso algo sobrenatural o no? Y sabe, eso hoy también lo puede hacer el Espíritu. Amén. Y yo he visto personas que corren y corren y corren, y yo digo, ¿cuándo se va a cansar este hombre? ¿Aló? Porque entendemos el mover del Espíritu Santo. Entendemos el mover del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos más rapidito. También hay otras manifestaciones como temblar bajo el poder del Espíritu Santo, caer bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han caído bajo el poder del Espíritu Santo? Aleluya. Mire lo que dice. Miremos dos versos para explicar esto. Porque días atrás alguien se me acercó y me dijo, y él se congrega de vez en cuando aquí en este lugar. Me hubiera gustado que hubiera venido hoy para poderle explicar. Pero él me dijo, ¿cómo así, pastor, que los demonios salen por la tos, por los gritos? Yo no veo eso en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Y yo le dije, ¿en la Biblia? Y lo llevé a la Biblia. Y luego me hizo otra pregunta y me dijo, bueno, sí, está en la Biblia. Luego me hizo otra pregunta y me dijo, ¿cómo así, pastor, que la gente le imponen las manos y se cae? Yo esa vaina no la veo en la Biblia. Y bueno, se lo iba a empezar a explicar cuando llegó otras personas y no pude lamentablemente explicárselo porque tuve que atender a esas otras personas. Pero no perdamos el mover del Espíritu. Mire lo que dice. Vamos a mirar dos cosas. Primero en el Antiguo Testamento y luego miramos en el Nuevo. En primer libro de Crónicas, capítulo 5. Vaya allí. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Allí se está dedicando el templo de Salomón. En este verso. En estos versos está segundo libro de Crónicas. ¿Dije primero? Primero. No, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Allí se está dedicando el templo de Salomón. Y note que allí hay una manifestación visible de la gloria de Dios. Y es lo que los hebreos conocen como la Shekinah de Dios. Porque una nube descendió. Si usted estuvo el martes, pudimos entender lo que significa eso de la nube. ¿Aló? Y entonces, el jueves, vino la Shekinah, la nube de Dios. La gloria visible de Dios. Y nota lo que sucedió allí. Dice en el verso 45. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Verso 14. Amén. Verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Pero como ustedes no fueron rápidos, leamos desde el 13. Dice: hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Una nube llenó la casa de Jehová. Y no podían, ¿cómo dice? No podían los sacerdotes. Y no podían los sacerdotes estar allí. ¿Para qué? Para ministrar. ¿Por causa de qué? Por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y esta es la gloria visible de Dios. Y cuando la gloria, la Shekinah de Dios desciende sobre un lugar, esto es una manifestación física. Y les comentaba yo a los hermanos el día jueves que en un libro que se llama Los Generales de Dios,
Se cuenta acerca de la historia del avivamiento de Azusa. ¿Cuántos han leído sobre ese avivamiento? Bueno, muy poquitos. Deberían leerlo. Amén. Y dice allí que en cada servicio, oiga, escuche, en cada servicio allí en Azusa, que es una calle allá en Estados Unidos, descendía la nube. Y cuando descendía la nube, los niños pequeños que estaban allí, que hoy son mayores, son adultos, ya en una edad muy avanzada, y ellos cuentan su testimonio. Ellos decían, cuando nuestros padres nos llevaban al servicio, nosotros jugábamos a las escondidas debajo de la nube. ¿Aló? Y esto nosotros tenemos que retomarlo. ¿A qué significa esto? Que esos niños descendían a la Chequiná de Dios y esos niños se ocultaban debajo de la Chequiná y luego salían y decían, te vi, y se escondían. Era escondida. Ellos jugaban a las escondidas debajo de la gloria de Dios. Amén. Y es porque ese tiempo en esas personas entendían el mover del Espíritu, creaban el ambiente del Espíritu y el Espíritu de Dios se movía en medio de ellos. Esa es la Chequiná. Pero hay también otra parte de la gloria de Dios que es el Kabod de Dios. Kabod con K, si usted lo quiere escribir. Kabod termina en T. Y eso significa, esa palabra significa el peso de la gloria de Dios. Y cuando una persona viene y se le impone las manos y esta persona cae, no porque a él le gustó, le provocó, sino porque es imposible para él mantenerse en pie. Es porque el Kabod de Dios, el Kabod de la gloria de Dios está sobre esa persona. Y sabe que ante la gloria de Dios lo único que podemos estar es de rodillas. Amén. Miremos un ejemplo de eso en el Nuevo Pacto. En Juan, capítulo 18. Vamos allí, capítulo 18. Porque mucha gente dice, eso no está en la Biblia. Pero mira lo que dice la Biblia. 18:37. Capítulo 18, a partir del... Vamos a leer del verso 3 en adelante. Sí, desde el verso 3. Capítulo 18, verso 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Verso 3. Judas, pues, tomando, ¿cuánto? Una compañía de soldados. Una compañía de soldados. ¿Sabe usted cuántos soldados componen una compañía de una legión romana? 600 hombres. 600 hombres. Así que él tomó a 600 soldados del ejército romano para ir a buscar a 12. ¿Aló? Pero no solamente 600, porque mire que allí habían más personas. Habían 600 romanos, pero note lo que sigue diciendo allí. Dice, y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas, antorchas y ¿cuánto? Con armas. O sea que, ¿sabe que algunos teólogos dicen que ahí en ese lugar habían entre 600 a 800 personas buscando al Señor? Ahora, mire lo que sucedió allí. Verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que había de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondió, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos ¿quién? Judas, el que lo había de entregar. Cuando les dijo, escuche esto, cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? ¿Y cayeron a tierra? Y cayeron a tierra. Y ese es el peso de la gloria de Dios. Ahora, muchas veces cuando vemos a los grandes evangelistas, por ejemplo, a Benny Hinn, al pastor Benny Hinn, estando ahí, está predicando y de repente mueve una mano y ¡prá! Toda la fila de toda la sección de un estadio cae al piso y hasta él se asusta y mueve la otra y ¡prá! ¿Aló? Ahora no es Benny Hinn, no es Benny Hinn, es la unción que hay sobre Benny Hinn. ¿Aló? Y saben que
yo veo en YouTube mucha gente diciendo eso no es de Dios, una cosa, la otra, pero yo lo veo en la palabra. Y no podemos perder el mover del Espíritu. Usted lo ha visto aquí, muchas personas han venido aquí a este lugar a pedir oración por sanidad, X, Y o Z, y estamos imponiendo las manos. Normal. Nosotros no empujamos a nadie. Si se cae bien y si no también. Estamos orando y Dios hace como Él quiere. Y cuando de repente, hasta los diáconos nos ha cogido desprevenidos, estamos orando por alguien cuando ¡pum! El peso de la gloria de Dios. El peso de la gloria de Dios. Cuando ese peso cae sobre las personas, es para sanar, para liberar, para manifestar, para declarar, para hacer una exhibición, una demostración del poder de Dios a favor de los creyentes. Amén. Aló. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora, vamos en el tercer punto. Aquí terminamos el tercer punto. Podríamos quedar hablándonos de otras cosas más, pero ya se me acabó el tiempo. Así que usted me va a regalar 5 minuticos más. 4 de este punto es que cuando hay un ambiente y cuando el mover del Espíritu Santo está, es donde las necesidades de los santos son suplidas. Es donde las necesidades de los santos son suplidas. Y llenos de gozo. Aló. Miremos varias cosas. Juan capítulo 15. Estamos ahí en Juan. Juan capítulo 15. Verso 11. ¿Estamos allí? Amén. Estas cosas os he hablado. Aleluya. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, permítame decirle esto. ¿Sabe? Cuando hay un mover del Espíritu Santo, las necesidades de los santos son suplidas para que ellos estén gozosos. No podemos estar gozosos con necesidades. Y Dios quiere cumplir esas necesidades en cada uno de nosotros. Amén. Quiere cumplir esas necesidades para que nuestro gozo esté completo. Amén. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice ahí en el capítulo 16. Capítulo 16, verso 24. 16, 24. ¿Estamos ahí? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea completo. ¿Sabe que Dios quiere que estemos gozosos? Aleluya. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar, como la mangaveleta, que para donde el viento sopla, para allá va. Aleluya. Dios quiere que nuestro gozo esté completo. Mira lo que dice. Hay otras citas, usted puede leerlas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Simplemente se las nombro para que usted vaya allí después en su casa. Primera de Juan 1, 4. Segunda de Juan 1, 12. Y vamos a mirar Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos 13, verso 52. Aleluya. Aleluya. Dice, ¿estamos ahí todos? Amén. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué? Del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Yo quisiera que lo leyeran en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Mi hermana María Elena, por favor. Hechos 13. 13:52. 52. Sí, mi hermana, gracias. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de un lugar, allí hay alegría? Y hay alegría porque las necesidades están suplidas. Aleluya. Así que en un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve, es un ambiente donde el Espíritu de Dios suple las necesidades. Ahora, el Espíritu puede suplir las necesidades de diferentes maneras. Primero, a través de la palabra. ¿Cuántas veces hemos venido quizás tristes, decaídos, y el Espíritu Santo habla a través de esa persona que está allí presidiendo, y eso es como un bálsamo para nuestras heridas? Eso es como algo reconfortante para nosotros. Aleluya.
Yo he estado así en momentos, yo a veces iba a mi iglesia cuando no estaba de servicio o no estaba predicando, yo iba a predicar y escuchar a mi pastor predicar, y yo estaba sentado allí cuando de pronto una palabra y esa palabra llegaba a mi corazón y lágrimas salían de mis ojos porque era la palabra que yo necesitaba escuchar. Amén. Amén. Aleluya. Y de esa manera es que Dios suple las necesidades. Amén. A través de la palabra. Pero también Él puede suplir a través de demostraciones físicas, como las hemos visto. Amén. Él también puede suplir a través de la imposición de las manos. Aló. Y esta es otra doctrina importante. Quiero tomarme 5 minutos muy rápidamente para explicar esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo no entendemos esto de la imposición de las manos. Y sabe que la imposición de las manos es algo básico, es fundamental. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 6. Vaya rápidamente allí. Hebreos capítulo 6. Se nos habla acerca de las doctrinas fundamentales de la iglesia. De la lechecita. ¿Aló? Esto es leche. Esto es leche. Y note lo que dice, en esto deberíamos ser nosotros maduros, conocerlo a la perfección. Pero sabe que hoy yo escucho incluso aún pastores decir, no impongas las manos sobre cualquiera, porque de pronto se te prende un diablo. Porque usted no sabe a quién le va a imponer. Y eso es una falta de conocimiento y de revelación en la palabra. Yo a veces yo digo, ¿qué estarán recibiendo entonces las ovejas de estas personas? Porque esto es leche. Y mire lo que dice allí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y no quiere, capítulo 6, verso 1, a partir del 1, Salmos 6:1. Dice, dejando ya que los rudimentos, es decir, lo básico, lo fundamental, y empieza a nombrar las doctrinas básicas. Dice, la doctrina de Cristo. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. Nosotros debemos ser doctores, maestros, en cuanto a cristología se refiere, en cuanto a conocer quién es nuestro Señor. Amén. Dice allí la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y mira lo que dice, de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Note que dice, no del bautismo, dice bautismos. La imposición de manos. Porque a veces esa es otra cosa, que cuando mucha gente encuentra la palabra bautismo y todo lo relaciona con agua. Y hay varios bautismos. Y si usted no sabe de eso, y si usted está preguntándose, ¿de qué está hablando este pastor? Yo le digo, venga al discipulado. Venga al discipulado. Amén. Dice allí, la doctrina de bautismos, de la imposición de mano. Esto es una doctrina. Y lo tenemos que manejar a la perfección. ¿Aló? Y mire, rápidamente, le voy a citar, no vamos a leer los textos porque ya no me alcanza el tiempo, pero le voy a citar para qué se pueden imponer manos. Porque hay varias cosas para las cuales se puede imponer manos. Lo primero, podemos imponer manos sobre una persona para bendecirla. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando los niños vinieron a Jesús? Los padres traían a Jesús los niños. Y Jesús dice la palabra que imponía sus manos y los bendecía. Así que nosotros podemos imponer manos para bendecir a alguien. ¿Aló? Eso usted lo puede ver en Marcos capítulo 10, verso 16. Podemos imponer manos para que los enfermos sanen. Y eso ya lo hemos leído en esta sección de enseñanza. Allí en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que podemos imponer manos para bendecir, manos para sanar, manos para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Aló? Con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Y usted lo puede ver en Hechos capítulo 19 a partir del verso 6, cuando Pablo estaba en Éfeso y se encontró a 12 que decían ser discípulos de Juan, y Pablo les preguntó, oye, ¿y ustedes conocen al Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, es que había Espíritu Santo, no teníamos ni idea.
Y entonces le dijo, bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Y él les dijo, bueno, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces les dijo, bueno, pero Juan bautizó para esto y aquello. Pero hoy ustedes pueden ser bautizados en Jesús. Y les predicó de Jesús y ellos nacieron de nuevo. Y luego les dijo, hay también otro bautismo en agua. Y fueron bautizados en agua. Pero hay también otro bautismo, el bautismo del Espíritu. Y les impuso las manos y ellos hablaron nuevas lenguas. Amén. Amén. Capítulo 19 de Hechos, a partir del verso 6. ¿Aló? Así que podemos imponer manos para bendecir, para sanar, para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, para impartir un don, para impartir unción. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 14. 1 de Timoteo 4, 14. 2 de Timoteo 1, 6. Y finalmente podemos imponer manos para darle autoridad a alguien para que desarrolle una función en la iglesia. Amén. Y este es el texto que muchas personas están tergiversando porque creen que imponer manos es para una sola cosa. Y en 1 de Timoteo, quiero que vayamos allí. 1 de Timoteo, yo quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Vamos allí. 2 de Timoteo. Ahora no tengo este verso, pero dejémonos dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Segunda carta de Timoteo. Aleluya. Sí, primera, no es segunda sino primera. Le estoy diciendo que no tenía este verso en mis notas, pero quiero que lo leamos por favor en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. En la Reina Valera dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y eso es lo que mucha gente dice, no imponga las manos con ligereza porque se le puede prender un demonio. Pero note lo que en el contexto lo que significa. Lea por favor mi hermano. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otro. Consérvate limpio de todo mal. Amén. Ahora, y si usted lee todo el contexto, está hablando de poner gente en autoridad. Lo que está diciendo Pablo aquí es que no pongas a nadie en autoridad con ligereza, sino primero observa cuál es su comportamiento, cuál es su forma, su testimonio, cuál es su manera de vivir. Y luego de que tengas conocimiento de qué tipo de persona es, entonces ahí sí lo puedes poner para que tenga autoridad. Amén. En Hechos capítulo 6, vaya allí conmigo. Hechos capítulo 6, se da esto. Con este verso terminamos. Hechos capítulo 6. Mira lo que estaba sucediendo. Estaban sucediendo problemas en la distribución de la comida de las viudas, de los mercados de las viudas. Y note lo que dice capítulo 6, versos 1 y 2. Dice, en aquellos días crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de las griegas contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, recuerden ustedes la historia, los apóstoles le dicen a ellos que busquen personas con unas características. Mire lo que dice ahí seguido, sigamos leyendo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ¿qué? De este trabajo. Ahora, salte por favor al verso 9. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, a estos presentaron ante los apóstoles. Después de que escogieron a esos 7, los presentaron ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Miren, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. Así que estos les impusieron manos ¿para qué? Para colocarlos en autoridad para un servicio. Aleluya. Así que no seamos ignorantes de cómo entrar en el ambiente y en el mover del Espíritu Santo. Escucha esto, no sea ignorante en cuanto a saber entrar, crear el ambiente y permitir el mover del Espíritu Santo. Para que esta generación que estamos levantando, entienda
conozcan y sea lo natural para ellos el mundo sobrenatural. Amén. Necesitamos eso. Necesitamos que nosotros seamos hombres y mujeres que lo sobrenatural es lo normal. Amén. Y que no esperamos nada menor. Aló. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos.